Libro de Hebreos, capítulo 9. Y vamos a leer los primeros versículos del 1 al 14. Y dice así: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, la mesa... Sí, lo he leído mal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Señor y Padre Santo, te doy gracias por este día y te pido que me ayudes, Señor, que pueda ser un instrumento, Señor, en tus manos y edificar, Señor, tu iglesia de Parla. Te pido que me des claridad, que no diga cosas que yo mismo invente, y te pido, Señor, que exponga hoy aquí tu palabra de acuerdo a tu voluntad, de una manera simple y sirva para el beneficio de todos los presentes. Gracias, Señor, por tus muchas bendiciones, gracias por tu santa palabra, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Pues como veis, seguimos con el libro de Hebreos y llevamos ya bastante tiempo, pero hemos llegado al capítulo 9, lo cual significa que estamos avanzando. Toda la Biblia es importante y no hay ningún capítulo, no hay ningún párrafo, no hay ninguna palabra que podamos considerar ociosa o insignificante o innecesaria, porque todo lo que viene en la Biblia es la palabra de Dios. Pero esta parte de Hebreos en la que estamos es en cierta medida el corazón mismo del libro de Hebreos, porque el autor de este libro le trata de decir a los judíos que se da un paso muy grande al dejar atrás el pacto mosaico que tenía que ver con la ley y pasamos a algo nuevo que tiene que ver con la obra de Cristo, al nuevo pacto. En el capítulo 8
yo os había hablado de las características del nuevo pacto, porque en el capítulo 8 se dicen muchas cosas que indican cómo va a ser ese nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y en ese capítulo hay muchos versículos, es decir, se citan muchos versículos del Antiguo Testamento que nos dicen cuáles son las características del nuevo pacto y que nos indican que no es igual, que hay cosas que van a cambiar. Y cuando llegamos al final del capítulo 8, en el versículo 13, lo que nos anuncia en cierta medida es que ese pacto tiene que desaparecer. Y después, al entrar al capítulo 9, al versículo 1, relaciona el antiguo pacto con el tabernáculo y con aquellas cosas que se hacían en torno al tabernáculo. Porque el tabernáculo era el lugar de reunión, era el símbolo de todo el sistema en el que se basaban el pacto que Dios le dio. De ahí que el tabernáculo y todas las cosas que había en el tabernáculo, lo mismo que los ritos y las ceremonias que se hacían en el tabernáculo, tuvieran tanta importancia para los judíos. Quiero que recordéis que a veces cuando se habla del pacto, la palabra hebrea que se utiliza se traduce en ocasiones como pacto y en ocasiones como testamento. Por eso nosotros en las Biblias tenemos una parte que se llama el Antiguo Testamento y otra parte que se llama el Nuevo Testamento. Y a veces aquí se habla del primer pacto y del nuevo pacto o del antiguo pacto. La palabra que se utiliza para testamento y para pacto es la misma en griego, pero a veces se traduce como testamento y a veces se traduce como pacto. Por tanto, cuando se habla del antiguo pacto, se habla del Antiguo Testamento. Cuando se habla del nuevo pacto, se habla del Nuevo Testamento. Y esto, en cierta medida, nos sirve para diferenciar dónde está uno y dónde está otro, o cómo podemos verlos en nuestras Biblias. Bien, la cuestión es que cuando llegamos al capítulo 9, el autor de Hebreos hace un pequeño resumen de todos aquellos elementos en los que se basaba el antiguo pacto, que son todos elementos externos, tienen que ver todos con el tabernáculo. Y después de describirlos, no en detalle, llegamos a una pregunta que se hace el autor en el capítulo 14, y esa pregunta es: si todo aquello que tenía que ver con el culto, que eran elementos externos, y consistía en comidas y en bebidas, como dice en el versículo 10, si todo eso era útil y beneficioso, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Y dice, si aquello era de esa manera y ahora tenemos algo que es mejor, esto, que no se basa en comidas y bebidas, y no se basa en ritos externos, podrá limpiar nuestra conciencia de obras muertas. El autor lo formula en forma de pregunta, pero la respuesta es sí. Sí, la respuesta es: solo Cristo puede limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Y esta pregunta es difícil de entender porque mucha gente, al pensar en las obras muertas, dice: ¿qué es esto? ¿Qué son las obras muertas? Pues, aunque hay diferentes opiniones, para la mayor parte de la gente, las obras muertas son aquellas obras que hacen los creyentes para acercarse a Dios. Y lo que nos dice el autor con todo en estos versículos es que lo único que limpia nuestra conciencia de obras muertas es la sangre de Cristo. Nosotros podemos hacer muchas cosas externas, podemos llenar nuestra vida de ritos, pero nada de todo eso limpiará nuestra conciencia de obras muertas. Solamente la obra de Cristo produce ese efecto en nosotros y nos permite limpiar la conciencia de obras muertas. Porque todo lo demás, o todo lo que había antes, no eran más que símbolos externos. Lo que nos ha leído el pastor Julio hace un momento es el momento en el que Dios le dice a los israelitas que empiecen a preparar el tabernáculo. Y si queréis leerlo más en detalle, podéis leer el capítulo 25 del libro del Éxodo, el capítulo 26, el 27, y quizá haya otras partes en el libro de Levítico.
Hubo un momento en el que Dios le dice a los israelitas en el Sinaí que construyan un tabernáculo. Y ese tabernáculo después se replica en el templo. Pero cuando aquí el autor de Hebreos habla del tabernáculo, básicamente tiene en mente aquello que Dios le mandó construir en el desierto. Y aquel era un tabernáculo portátil que lo llevaban de un sitio a otro. Y es importante que recordemos que fue Dios quien lo diseñó, fue Dios quien le dijo cómo lo tenían que hacer y fue Dios quien le dijo qué materiales tenían que hacer. Pero se hizo con ofrendas voluntarias del pueblo. Y después los judíos lo armaban y lo desarmaban y lo llevaban allí donde iban. Cuando un israelita llegaba al tabernáculo, se encontraba con un recinto rectangular que tenía unos 100 codos de largo por 50 codos de ancho. El codo equivale más o menos a medio metro, pero es un poco menos. Por tanto, era un recinto de unos 90 y tantos metros por 40 y pico. Y ese recinto tenía unas puertas que medían aproximadamente 20 codos, unos 17, 18 metros, y cuando se cruzaba esa puerta, lo primero que se veía era el altar. El altar es un lugar en donde se sacrificaban animales. A veces nosotros, sobre todo si hemos entrado a otro tipo de iglesias, podemos pensar que el altar es algo así como un mostrador, como un muestrario, como un escaparate, algo donde se colocan cosas. Pero el altar era simplemente un lugar en donde se mataban animales. Altar, de hecho, significa lugar de la matanza. Pues el altar era lo primero que veían los israelitas cuando entraban al tabernáculo, al recinto exterior del tabernáculo. Detrás del altar lo que había era un lavatorio, un lugar con agua grande en donde los sacerdotes, una vez que sacrificaban animales, se podían lavar. Y detrás de eso estaba el tabernáculo propiamente dicho, que era como una tienda que medía 10 codos de ancho por 30 codos. 10 codos por 30 codos puede equivaler a unos 8 o 9 metros de ancho por 24 o 25 metros de largo. Y el santuario se dividía en dos partes. La primera era el lugar santo, que medía 10 codos de ancho por 20 codos. Y lo que había ahí era la mesa de los panes de la proposición, una mesa que se ponía a la derecha y sobre la mesa descansaban 12 panes, un pan por cada tribu de Israel, y a la izquierda estaba el candelabro. El candelabro es la menorá y lo habréis visto, se relaciona mucho con los judíos, es ese candelabro que tiene 7 brazos y era de oro y pesaba aproximadamente 34 kilos, o sea, era algo bastante grande. Y después, más al fondo, lo que había era un altar de incienso, un altar en donde se quemaba incienso. Y después había otro recinto más al fondo, más pequeño, tenía 10 codos de ancho por 10 codos de largo, o sea, era cuadrado. Y ese es el lugar santísimo. Aquí, en estos versículos que hemos leído, a veces se dice la primera parte y la segunda parte. La primera parte es lugar santo, la segunda parte es lugar santísimo. En el lugar santísimo lo que estaba era el arca de la alianza. Dentro del arca de la alianza estaba el maná, estaba la vara de Aarón, de Moisés que reverdeció, y estaban también las tablas de la ley, de piedra. Y sobre el arca había una tapa que se llamaba propiciatorio. Y sobre el propiciatorio estaban 2 querubines que se miraban uno al otro y se tocaban con las alas. Tocaba una ala con la otra ala. Eso es lo que Dios le dijo que hiciera, básicamente, y después se replicó en el templo. El templo era mucho más grande, pero la estructura venía a ser esta misma. Y todo esto son elementos exteriores que formaban parte de la vida de Israel y del sistema de culto que Dios le dijo a Moisés que debían hacer. Y nosotros nos podemos preguntar qué sentido tenían, por qué estaban ahí. Pero todo ello, en realidad, simbolizaba algo. Todo ello miraba a una realidad espiritual que estaba más allá de la realidad física de cada elemento en concreto. Hay autores que han comparado lo que escribió Moisés con lo que escribió Juan
en los distintos escritos de Juan y tratan de crear un paralelismo simbólico entre cada uno de estos elementos y las cosas que después Juan dice de Cristo. Y se relaciona el altar de bronce, que es donde se sacrificaban animales, con el Cordero de Dios, que es Cristo. La fuente de bronce, el lavatorio ese grande, con el agua de vida, de la que habla Juan en el capítulo 4, versículo 14. Y al pensar en la mesa de los panes de la proposición, se piensa en Cristo, que es el pan de vida. Y al pensar en el candelabro, en Cristo, que es la luz del mundo, porque el candelabro tiene como objeto iluminar. Y al pensar en el altar de incienso, donde se quemaban diferentes hierbas, supongo que incienso y otras, y en el humo que ascendía al cielo, en lo que se piensa es en las oraciones, y específicamente en las oraciones que Cristo dirigió al Padre. Y al pensar en el propiciatorio, se tiene que pensar en que Cristo es nuestra propiciación. Por tanto, todos estos eran elementos externos, que eran elementos simbólicos y no estaban ahí de casualidad, sino que mostraban una realidad que iba más allá del elemento como tal. Todo ello apuntaba a Cristo. Y aparte de esos elementos externos, en el tabernáculo lo que había era un sistema de ritos establecido que duraba todo el año y exigía pues, la participación de muchos sacerdotes. Al lugar santo entraban sacerdotes por turno, y en el altar de incienso se entraba por la mañana y se quemaba incienso, y se volvía por la noche, al atardecer, y se volvía a quemar incienso. Y había un sacerdote que tenía que hacer ese trabajo. Y había otro que tenía que entrar y encender las luces del candelabro, y esto lo hacían de noche, y lo dejaban encendido toda la noche hasta la mañana siguiente, y entonces entraban y apagaban esas luces. Y había otro sacerdote que tenía que entrar los sábados, quitaba los panes de la mesa de la proposición, de la mesa de los panes de la proposición, y los sustituía por otros panes. Y eso era así constantemente, cada sábado se cambiaban los panes. Si al recinto exterior podían entrar todos los israelitas, al lugar santo solamente entraban algunos sacerdotes y no todos. Pero después al lugar santísimo, que era la parte interior del tabernáculo, ahí solamente había una persona que podía entrar. De entre los cientos o miles o millones de israelitas que podía haber según el momento en Israel, solamente una persona podía entrar a ese lugar en donde estaba o representaba a la presencia de Dios de una manera especial. Y ese sacerdote que entraba ahí solamente era el sumo sacerdote. Además, no podía entrar siempre, sino que entraba una sola vez al año y tenía que entrar de un determinado modo. El día que entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo era el día del Yom Kippur. Esta palabra quizá os suene. El Yom Kippur es el día de la expiación y según nuestro calendario es un día que tiene lugar hacia finales de septiembre o principios de octubre. Ese día el sumo sacerdote y los sacerdotes en general estaban muy ocupados. El sumo sacerdote primero tenía que sacrificar a un toro, tenía que recoger un poco de sangre en un cuenco de ese toro y entonces entraba atravesando el lugar santo hasta llegar al lugar santísimo y allí rociaba la sangre sobre el propiciatorio, que era la tapa que estaba sobre el arca de la alianza. Después salía, sacrificaba un macho cabrío, recogía un poco de sangre en un cuenco y volvía otra vez al interior y rociaba esa sangre sobre el propiciatorio otra vez. Y este solamente es una parte del mucho trabajo que tenía ese día el sumo sacerdote, porque se sacrificaban más animales, uno por cada tribu de Israel, y entre que salía y entraba, el sumo sacerdote debía cambiarse de ropa. Es decir, ese era un día de mucho trabajo. Pero estas cosas que hacía el sumo sacerdote no las hacía por capricho, tenían un sentido, son simbólicas, pero les enseñaba a los judíos realidades espirituales muy importantes. La primera sangre que llevaba el sumo sacerdote
era sangre que tenía que ver con su propio pecado. El sumo sacerdote se presentaba con esa sangre delante de Dios, reconociendo que era un hombre pecador y tratando de borrar su pecado con esa sangre. Y una vez que había borrado su pecado, salía fuera y entraba con otra sangre, con la cual se trataba de borrar ante Dios los pecados de todo el pueblo de Israel. Y además, no todos los pecados, sino aquellos pecados que habían cometido por ignorancia. Porque los pecados que se cometían deliberadamente, o las impurezas rituales, etcétera, todas esas, la persona tenía que hacer otro tipo de cosas para conseguir la limpieza ritual. Pero aquí se estaba reconociendo, primero, que todas las personas somos pecadoras, porque el sumo sacerdote puede considerarse como el más santo de entre los santos de Israel, la persona más dedicada a Dios, la persona que tenía presente en todo momento de su vida la ley, la Torá y sus mandamientos, una persona que debía estar consagrada a Dios y preparada para servir a Dios en cualquier momento. Pues esa persona, el más santo de entre todos los santos, necesitaba presentarse ante Dios con sangre, porque reconocía que era un hombre pecador. Pero además se reconocía también que todo el pueblo era pecador, que no había ni una persona que no fuera pecadora. O sea, todos eran pecadores. Y esto, que quizá a los creyentes nos resulte fácil entender, no le es fácil entender a todo el mundo. Ayer escuché a un cómico español decir que después de la pandemia las personas, como somos buenas, salíamos mejor. La verdad es que los cómicos españoles son poco graciosos. Pero además de eso, este hombre se equivocaba. Porque no es cierto que seamos buenos ni que salgamos mejor. Somos malos, todos somos malos. No hay justo ni aun uno. Y la Biblia lo que nos dice es que no hay justo ni aun uno y que la paga del pecado es muerte. Y esas verdades que después expresa Pablo en el Nuevo Testamento de otra manera, se sobreentienden en el Antiguo Testamento mediante este tipo de rituales. ¿Qué enseñaba al pueblo de Israel estos ritos que hacían? Les enseñaba que desde la persona más vil al más santo, todos eran pecadores. Les enseñaba que todo pecador requiere el perdón de Dios, no de otra persona, no de un ente abstracto, sino de Dios. Que todo pecado, toda persona que peca, peca contra Dios. Reconocían que para la limpieza de sus pecados era necesaria la sangre, en este caso de un animal inocente, y que no se podían presentar a Dios sin sangre. ¿Todo eso a qué nos lleva? ¿O a qué mira todo eso? Todo eso mira a Cristo, a la obra de Cristo. Y lo que tenemos aquí es algo simbólico que le trataba de enseñar esas verdades a los israelitas, para que después los israelitas, cuando llegara el Mesías y diera su vida, ellos pudieran entender qué es lo que estaba ocurriendo. Debemos pensar que a Dios no se le puede compensar por nuestros pecados de ninguna manera. El pecado requiere un pago que nosotros no podemos hacer, porque solamente podríamos pagar con nuestra propia vida. Así que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Y esa enseñanza también está implícita en el Antiguo Testamento y en lo que Dios le mandó a Moisés. Pues esto viene a ser un resumen del Antiguo Pacto, que en el fondo es lo mismo que el Nuevo Pacto. Porque cuando pensamos en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto, hay personas que piensan que hay una separación, que son cosas diferentes. Es cierto que la mayor parte, todas las religiones del mundo se las han inventado las personas. Y mucha gente ve el cristianismo como una invención de Pablo especialmente, que extrajo cosas del judaísmo, él las modificó sobre la figura de Cristo y entonces construye una religión nueva a la que le llamó cristianismo. Pero lo que nos trata de mostrar aquí el autor de Hebreos es que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre la ley y la gracia, hay una continuidad que no es diferente, solo que aquello que en el Antiguo Pacto se mostraba mediante símbolos,
después lo vemos de manera real en la obra de Cristo y en la vida de Cristo. O sea, hay una continuación. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es que todas las cosas del Antiguo Pacto son símbolos que nos muestran una realidad nueva. Y lo que nos dice a continuación es que esos símbolos eran símbolos temporales. Porque si vais al versículo 8, vemos que dice, hasta el versículo 8 se ha hecho un resumen de lo que era el tabernáculo. Y en el versículo 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Es curioso porque el autor de Hebreos menciona al Espíritu Santo en varias ocasiones. Lo menciona aquí, lo menciona en el capítulo 3, versículo 7, lo mencionará después en el capítulo 10, versículo 15. Y aquí lo menciona como intérprete de la ley. Es el Espíritu Santo quien está interpretando la ley, quien está interpretando la Biblia. Y esto es extraordinario, porque nos muestra cómo está involucrado el Espíritu Santo en la obra de la redención, en la salvación. Y el Espíritu Santo, con esto, ¿qué hace? Da a entender algo que aún no se ha manifestado. Y aquí tenemos una expresión que hace referencia al tiempo. Y en el versículo siguiente habla del tiempo presente. También nos está hablando del tiempo. Y después, en el versículo 10, habla del tiempo de reformar las cosas. También nos vuelve a hablar otra vez del tiempo. Y con estas menciones al tiempo, lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que la ley, el antiguo pacto, la ley de Moisés, el tabernáculo, los sacrificios y los ritos no eran una cosa eterna, no era algo que se había establecido para siempre, sino que tenían un tiempo y después de ese tiempo vendría otra cosa nueva, diferente y superior, algo mejor. Fijaos lo curioso de esta expresión, porque dice, el Espíritu Santo daba a entender con esto que aún no se había manifestado al lugar santísimo. Y esta expresión, bien pensada, podría resultar llamativa para muchos judíos. Porque, ¿cuál era el lugar santísimo? El lugar santísimo era la parte interior del tabernáculo. Y se podría pensar, ¿qué significa que no se ha mostrado el camino al lugar santísimo si el lugar santísimo está ahí? Y la respuesta es sencilla. No se ha mostrado el lugar al lugar santísimo porque el verdadero lugar santísimo no es ese. Ese es un símbolo, pero el lugar santísimo verdadero es la presencia de Dios. Y Dios está en el cielo. Por tanto, ¿cuándo se presenta el verdadero camino hacia el lugar santísimo? Cuando llega Cristo y mediante su obra de Cristo tenemos la entrada al lugar santísimo. Ese es el verdadero lugar santísimo. Y por tanto, hasta ese momento todo lo que tenemos, ¿qué es? Lo que tenemos es un símbolo. Es algo que muestra otra cosa que todavía no ha llegado. Pero lo que dice es que llegará. ¿Y cuándo va a llegar? Aquí nos habla del tiempo presente. Dice, es símbolo para el tiempo presente. Es símbolo para el momento en el cual Cristo ya ha venido. Y cuando Cristo ya ha venido, ese símbolo ya no es necesario. Y luego, vuelvo a decir, que ese momento en el que Cristo viene es cuando se reforman las cosas. Es decir, muchas cosas van a cambiar. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué tiene que ocurrir todo esto? ¿Por qué Dios primero da unos símbolos y después esos símbolos se muestran de manera real de otra manera? Bueno, bien. ¿Por qué primero viene la ley y luego la gracia? Eso tiene que ver con la soberanía de Dios y no hay más vueltas. Dios así lo ha decidido y ya está. Fue una manera de enseñar al pueblo que en algún momento llegaría el Mesías y en algún momento todo ello cambiaría. Ahora, ¿qué ocurre con el antiguo pacto? ¿Por qué es necesario cambiarlo? Pues es necesario cambiarlo porque es ineficaz. Y aquí lo que nos dice
nos dice es que es símbolo, aquello que tenían era símbolo, es decir, el tabernáculo terrenal es símbolo para el tiempo presente, para el tiempo en el que Cristo ya ha venido, según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Y esto qué significa? Esto significa que todos aquellos ritos que tenían lugar en el tabernáculo, por muchas veces que se repitieran, no transformaban a la persona, no podían cambiar a la persona. ¿Por qué? Porque eran símbolos externos, porque era algo ritual, algo que se hacía un día tras otro y que la gente veía, pero eso no cambiaba a nadie. Y el versículo 10 dice, consiste de comidas, de bebidas, de abluciones, consiste de ceremonias y de repetición de cosas que no cambian a la gente. En los evangelios vemos cómo Cristo tiene que luchar muchas veces con los fariseos y con los sacerdotes y les dice cosas como que, aunque están blanqueados por fuera, por dentro son sepulcros. De poco sirve repetir esos ritos, de poco sirve diezmar la menta y el comino, de poco sirve ser el más fiel cumplidor de todos los ritos que Moisés ordena en la ley, si después tú por dentro eres una persona que no ha sido transformada. Todos esos ritos son esfuerzos humanos por ganar la gracia de Dios, pero realmente la persona sigue sin estar transformada. Puedes ir al templo y llevar miles de animales y sacrificar esos animales constantemente, un día tras otro. Puedes hacer muchas cosas por Dios, puedes esforzarte en todo y sin embargo ese lavamiento ritual exterior no cambiaba a la persona. Por tanto, todo ello resultaba incapaz de cambiar al ser humano y por eso es necesario que acabe la ley y que pasemos a la gracia, que venga algo nuevo y real. Los signos externos le daban a Israel un sentimiento de pertenencia al pueblo de Dios, que era cierto. Y eso hacía que fuera para ellos muy difícil dejarlos atrás. Los israelitas no entendieron con la llegada de Cristo que todo ello había acabado. Algunos sí, pero la mayoría no, y lo siguieron rechazando. Y aún hoy muchos judíos siguen haciendo prácticas religiosas. Pero si os fijáis, hoy ya no es como entonces. Ya no tienen el templo, ya no les sacrifican animales, salvo que lo hagan a escondidas, no sé. Quizá algún día vuelvan a sacrificar animales. Pero ya no pueden ellos hoy seguir con esos ritos, por mucho que lo intenten. Y es curioso pensar cómo en los evangelios se nos narra, en Mateo y en Marcos, ese momento en el cual, cuando Cristo expira, el velo del templo se rasga de arriba abajo. Y eso es símbolo de que el camino al lugar santísimo se ha abierto para todo el mundo, para todos los creyentes. Ya no solo el sumo sacerdote puede pasar a la presencia de Dios, sino que todo aquel creyente tiene acceso directo a la presencia del Padre. Y esto nos tiene que llevar a nosotros a pensar en el sistema de adoración. El Nuevo Testamento nos dice que Dios no busca adoradores externos que sigan ritos, sino que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y es cierto que nuestra naturaleza se inclina más a hacer cosas que a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y habría que preguntarse qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y supongo que la respuesta será muy larga y habría muchas cosas que decir, pero yo pienso que la adoración verdadera que Dios busca es una adoración que parte de la obediencia del hombre a Dios. No hay adoración verdadera a Dios si nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios. Y eso es bastante más difícil que hacer las obras. Yo creo que para los judíos era mucho más fácil sacrificar un animal o sacrificar dos, perder dinero en comprar un toro o comprar un macho cabrío, que en hacer la voluntad de Dios. Y en los evangelios también se ve. Cuando Dios les reprocha a los israelitas, a los fariseos, que no cuidan de sus padres porque les dicen que aquello con lo que podrían ayudarlos es corbán,
es decir, lo han dedicado a Dios, en el fondo lo que Cristo le está diciendo es que es más fácil hacer obras externas que el verdadero sacrificio personal de ser obedientes a Dios. Y creo que esto lo entendemos todos, porque si nosotros mismos nos miramos a nuestro interior, nos daremos cuenta de que en algún momento de nuestra vida hemos tenido pecados que no hemos querido dejar. Y nos ha costado mucho, primero, reconocer que está ahí, reconocerlo ante Dios, reconocerlo ante los demás y decidir que lo vamos a quitar de nuestra vida. A veces tenemos pecados y tratamos de convencernos a nosotros mismos de que no existe ese pecado. Tratamos de buscar en la Biblia versículos o hacemos interpretaciones de versículos según nuestra conveniencia para mantenerlo ahí escondido como si no fuera un verdadero pecado. Lo rodeamos, lo apartamos, lo escondemos y nosotros seguimos ahí manteniendo ese pecado. Pero más allá del pecado, sea cual sea, el mantenerlo supone desobedecer a Dios. A veces queremos convencernos de que el pecado tiene poco valor. A veces queremos convencernos de que es algo insignificante. O queremos convencernos de que es importante para otro, pero para nosotros no. Porque en el fondo nosotros, aunque lo hacemos, no queremos hacerlo. Pero eso, mantener una vida de acuerdo a como Dios quiere, siendo obedientes a la palabra de Dios, es lo más difícil de todo. Y ese es el verdadero sacrificio que nosotros debemos hacer. Ahí está la verdadera adoración a Dios. Nosotros podemos hacer cosas externas y decir, todo esto refleja que yo soy una persona que amo a Dios. Podemos hacerlo. Pero de nada sirve todo eso si nosotros tenemos en nuestra vida algún tipo de pecado que mantenemos ahí vivo y lo alimentamos en secreto y nos negamos a renunciar a él. La verdadera adoración consiste en decirle a Dios, Dios, tú tienes razón, tu palabra es verdad y yo te obedeceré en lo que tú dices, incluso en aquellas cosas pequeñas e incluso en aquellas cosas que me cuesta mucho hacer y obedecer. Pues ahí está la verdadera adoración a Dios y no en sacrificar animales, en hacer ritos o en llevar a cabo todo tipo de prácticas externas que nos pueden presentar ante los demás como personas muy espirituales, pero que en realidad ocultan algo que no está bien dentro de nosotros. De manera que lo que nos muestra el autor de Hebreos en todo esto es, lo primero, que el tabernáculo y el templo son símbolos externos de una realidad espiritual que va a llegar después. Lo segundo es que esos símbolos externos son unos símbolos temporales que tuvieron un principio, porque antes de Moisés no había tabernáculo, pero que van a tener otro fin. Y luego nos muestran que esos símbolos ya son totalmente innecesarios, porque Cristo ya está aquí. Y podemos ver en el versículo 11 que dice, pero estando ya presente Cristo. Y pero estando ya presente es algo así como un punto y aparte. Lo que dices, todo eso era así, pero ¿ahora qué? Ahora hay algo nuevo, hay algo diferente. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, estando ya presente Cristo, debemos ver las cosas de otra manera porque todo esto ha cambiado. El autor de esta carta utiliza el término Cristo. No dice Jesús, no dice el Señor, o no utiliza otra palabra para referirse a Cristo, sino Cristo, que es la palabra correcta. Pero, ¿por qué es importante que utilice la palabra Cristo? Porque en aquellos tiempos los judíos tenían una gran expectación del Mesías. Cristo significa Mesías. Cristo es la palabra griega de Mesías. Los judíos estaban esperando el Mesías,
sabían que el Mesías tenía que llegar y sabían que cuando llegara muchas cosas iban a cambiar. Recordaréis que la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén apenas una semana antes de morir. Cristo es recibido como el Mesías y le dicen Hosana al que viene en el nombre del Señor. Esos mismos que una semana, un día dicen Hosana al que viene en el nombre del Señor, después van a gritar crucifícalo. Pero yo recuerdo esto ahora para que nos demos cuenta de que la expectación que tenían los judíos del primer siglo por la llegada del Mesías era una expectación muy grande. Estaban esperando que llegara. Y lo que le dice el autor de Hebreos, el Mesías ya ha llegado. Ya está aquí. Y dado que está aquí, todo eso tiene que verse de una manera diferente. Porque no podemos seguir haciendo lo mismo ante la obra terminada del Mesías, que ha venido. Y dice, estando ya presente Cristo, nosotros disponemos ya de unos bienes venideros. Porque dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Y qué bienes son estos? Pues sin duda hay muchos, pero podemos pensar que esos bienes tienen que ver con la comunión del hombre con Dios. Mediante Cristo, esa entrada al lugar santísimo ya no es necesaria o ya no es exclusiva del sumo sacerdote, sino que cada uno de nosotros, es decir, los creyentes, tienen acceso al lugar santísimo y tienen una comunión con Dios que antes no habían tenido. Además, mediante la obra de Cristo tenemos un conocimiento de Dios muy superior a la que teníamos antes. Y tenemos un conocimiento de la voluntad de Dios mayor a la que teníamos antes también. Y según vimos la semana pasada, ahora tenemos la ley de Dios escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. O sea que estos son algunos de los bienes que disfrutamos ya y que no se tenían con el antiguo pacto. Y la palabra de Dios nos dice, Cristo ha venido, tenemos acceso ya a esos bienes de los que Él es sumo sacerdote, y lo que dice es, este es el sacrificio perfecto. Antes se sacrificaban animales, pero ahora se ha sacrificado el Hijo de Dios. Y hay una pregunta, si todo aquello era importante, ¿no es más importante la muerte de Cristo? Si la sangre de aquellos animales tenía algún efecto sobre el creyente, ¿no tiene la sangre de Cristo algún efecto mucho mayor sobre los creyentes? Así tiene que ser. En el Antiguo Testamento, durante el tiempo que estuvo en vigor la ley de Moisés, se sacrificaban animales constantemente. Pero esos animales no quitaban el pecado, esos animales borraban el pecado y convertían a la persona en una persona ritualmente limpia. Pero la persona seguía siendo la misma. Y el sacrificio se tenía que repetir. Pero ahora tenemos la sangre del Hijo de Dios. Y ya no es necesario volver a hacer sacrificios de animales, ni es necesario que Cristo esté muriendo una vez, 2, 3 o 100. El sacrificio de Cristo es suficiente para limpiar nuestros pecados. Y no el pecado que hemos cometido hoy, como ocurría en el Antiguo Testamento, que el animal que sacrificaban hoy te limpiaba o te borraba el pecado que habías cometido hoy, pero mañana volvías a pecar y había que sacrificar otro animal, y al año siguiente otro. Sino que la sangre de Cristo te limpia de los pecados que has cometido en el pasado, de los que estás cometiendo hoy, de los pecados que cometerás más adelante, y de los pecados que cometes también por ignorancia. De aquellos que has cometido y no recuerdas o no te das cuenta y no te puedes arrepentir de ellos. La sangre de Cristo es el sacrificio perfecto para limpiarnos de todos los pecados. Es muy superior a la sangre de los animales y aquí lo que dice es que a través de ella se obtiene eterna redención. ¿Qué es la redención? Redimir es una palabra griega que significaba comprar a un esclavo en el mercado. Cuando los esclavos estaban en el mercado,
y llegaban las personas para comprarlos, lo que hacían era redimirlos. Pero en el contexto bíblico la palabra redimir tiene un significado de liberación, del esclavo. Es decir, no lo compras para esclavizarlo en otro sitio, sino que le das una libertad que no tiene. Y eso es lo que hace Cristo con aquellos que lo aceptan como Señor y Salvador. Cristo nos redime de nuestros pecados y a través de ello obtenemos la salvación. Y Cristo le recuerda también a los hebreos el autor de Hebreos le recuerda también a sus destinatarios que Cristo se ofreció a sí mismo. Es decir, Cristo no acabó en la cruz de casualidad, ni fue porque los soldados romanos eran muy fuertes y él era un débil hombre, sino que él mismo se dio a sí mismo como pago por nuestros pecados. Debemos tener cuidado con esto porque muchas personas cuando ven a Cristo o cuando piensan en Cristo y ven imágenes de la cruz y a Cristo ahí crucificado, una imagen de Cristo, muchas veces sienten compasión de Cristo y piensan, qué injusto fue todo esto. Y es cierto que fue injusto. Piensan, una persona justa fue maltratada, fue torturada por personas injustas. Y eso es cierto. Pero Cristo se dio a sí mismo y Cristo sabía lo que estaba haciendo. Es decir, no fue una casualidad, no fue algo que fue algo que pudiera haber sido evitable. Y recordaréis en los evangelios cuando Pedro le dice no pase tal cosa, después de que Cristo le anuncia que va a Jerusalén y que allí morirá, Pedro le dice que no ocurra tal cosa y Cristo le dice apártate de mí, Satanás. Entonces, cuando pensemos en la cruz, cuando pensemos en Cristo, recordemos siempre que eso ocurrió porque Cristo se dio a sí mismo para redimir a aquellos que depositen su fe en Él. Y tengamos cuidado con esto, porque Cristo obtiene eterna redención, nos da la salvación, pero no le da la salvación a todo el mundo. La redención de Cristo es solo para aquellos que creen en Él. Para quienes no creen en Él, para quienes lo rechazan, la muerte de Cristo no significa nada. Y una vez más os lo digo, os lo he dicho muchas veces y os lo digo también hoy, que esto nos anime a nosotros a pensar en aquellos familiares que son incrédulos y después de darnos cuenta de lo grande que es la obra de Cristo, lo importante que es en nuestras vidas y los beneficios que nos da la salvación, algo tan extraordinario como la salvación, sintamos compasión por aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor y que no son salvas y aunque tal vez alguna vez nos hayan dicho que somos unos pesados, sigamos insistiendo y de un modo u otro sigamos recordándole que ellos también pueden alcanzar la salvación mediante la obra de Cristo. Porque la alternativa a la salvación, como todos sabéis, es algo muy triste. Y si hay alguien hoy aquí que no sea salvo, este es el día de la salvación, este es el día en el que se puede acercar a Cristo y reconocerlo como su Señor y como su Salvador y darse cuenta de que a día de hoy no hay una forma de relacionarse con Dios si no es a través de Cristo. Cristo no solo nos da la salvación, sino que es la única manera que tenemos de relacionarnos con Dios. Sin embargo, no olvidemos tampoco la parte final del versículo 14. El versículo 14 nos dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Cristo nos limpia nuestras conciencias de las obras muertas, nos recuerda que nosotros no podemos hacer nada para alcanzar el cielo, nos recuerda que la obra de Cristo es suficiente para darle la salvación a aquellos que lo reconocen como su Salvador. Nos recuerda que lo que tenemos que hacer es arrepentirnos
porque la obra de Cristo ya está hecha. Pero después, para aquellos que se arrepienten, nos recuerda algo más. ¿Y qué nos dice? Nos dice, una vez que Cristo os ha limpiado de obras muertas, ¿qué debéis hacer? Servir al Dios vivo. La transformación que hace la obra de Cristo en el creyente debe llevar al creyente a convertirse en un siervo de Cristo. No podemos decir que somos creyentes si no servimos a Cristo. Y debemos tener cuidado con no construir algún tipo de religión rara, pensando que somos salvos sin serlo, y pensando que, dado que Cristo murió por todos, yo soy salvo, pero a partir de ahí puedo seguir viviendo mi vida como si no hubiera ocurrido nada. No. A través de la gracia nosotros obtenemos la salvación sin necesidad de poner nada de nuestra parte, salvo arrepentirnos. Pero no tenemos que hacer sacrificios, no tenemos que sacrificar animales, no tenemos que seguir haciendo sacrificios y añadir algo a la obra de Cristo, pero lo que tenemos que hacer es servir a Cristo. No podemos ser creyentes sin servir a Cristo. Y al servir a Cristo empieza en la obediencia a las cosas que Cristo dice. Si no somos obedientes a la voluntad de Cristo y a su palabra, de ninguna manera estaremos sirviendo a Cristo. Así que esto nos tiene que hacer pensar en todos los grandes beneficios y en todas las bendiciones que obtenemos por la obra de Cristo, pero no olvidemos lo que viene después. Cristo es nuestro Salvador, pero Cristo es también nuestro Señor. Y no podemos ser creyentes y no servir a Cristo. No podemos ser creyentes y dedicarnos a otras cosas como antes. Así que, para terminar, ya solo os pregunto si estamos sirviendo a Cristo tanto como podemos. Porque tal vez sea posible que sirvamos a Cristo un poco más o un poco mejor. Si eso es así, no perdamos tiempo. Seamos cristianos y actuemos como tales. Es decir, si nos reconocemos como cristianos, actuemos como lo que decimos ser. Y que esto nos anime a servir a Cristo un poco más. Señor y Padre Santo, gracias por este día. Te pido, Señor, que me ayudes y que pueda ser claro. Y si de algo ha servido lo que he dicho hoy, Señor, gracias por ello y bendito seas. Te pido que hoy nos lleves bien a todos a casa y te ruego, Señor, que nos ayudes a ser siervos tuyos, a recordar, Señor, tus bendiciones y también tus mandamientos, de manera que no solo pensemos en los beneficios que obtenemos por tu obra, sino que nos demos cuenta, Señor, de que nosotros debemos ser siervos tuyos. Ayúdanos a ello, ayúdanos, Señor, a estar firmemente, Señor, asentados en la fe y a ser dignos, Señor, de las cosas que tú nos das. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.